investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para seguir precisamente charlando de lo que marca el inicio de este proceso de vacunación, que como lo conversábamos con la enfermera Liz Gómez Quispe y recordábamos las capacidades del Perú, y hay que ser optimistas, en este caso no son pocas para poner en marcha una campaña de vacunación tan gigantesca como la que tenemos al frente, doctor Ugarte, a pesar de todas nuestras limitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, conversábamos precisamente sobre las características, ¿no?, de este proceso de vacunación. El Perú va a recibir distintos tipos de vacunas, pero evidentemente ahora la atención está centrada en la vacuna de Sinopharm, que como sabemos hasta ahora es una vacuna, por decirlo, tradicional, es decir, aplica una partícula o un virus inactivo para poder desarrollar los anticuerpos en la persona. Hay incluso quienes hasta han expresado algún tipo de escepticismo precisamente frente a las nuevas tecnologías. Esta es una vacuna tal y como la conocemos. A ver, primero tenemos que reconocer que sí, es cierto, ha habido muchos avances en estas vacunas de RNA mensajero que se han presentado con Pfizer y Moderna, pero también tenemos que recordar que en la historia, desde que comenzaron a hacerse las vacunas y se han hecho las grandes campañas de vacunación a nivel mundial, se han estado usando las vacunas de virus inactivado con mucha seguridad y con bastantes buenos resultados. Y lo que tenemos que considerar ahorita en el grado de emergencia es que ahorita el tener este portafolio de diferentes vacunas nos va a permitir enfrentar mejor la pandemia. Ahorita la misión era comenzar a vacunar, comenzar a proteger la línea de defensa, y creo que con esta vacuna se va a poder lograr por lo menos avanzar. Porque hay que reiterar precisamente, ¿no?, estas prevenciones que están apareciendo. Hay un tipo de prevención que es la prevención, digamos, ya un tanto absurda, ¿no?, de la antivacuna como tal, y es un pequeño movimiento de alguna manera que viene desarrollándose, por decirlo de algún modo, desde hace algunos años, ¿no? Padres que no quieren vacunar a sus hijos y demás. Pero más allá de esa cierta irracionalidad, hay otro escepticismo que tiene que ver con la procedencia de la vacuna o este tipo de vacuna, porque claro, usted como bien señala, es una vacuna digamos tradicional, pero al mismo tiempo en Occidente levantan la ceja porque de repente China no ha compartido su información, como sí ha pasado con las de Pfizer, con las de Moderna, y sin embargo, bueno, China defiende la efectividad de su vacuna. ¿Cómo podemos estar confiados por ese lado? Yo creo que en este caso para el Perú, pero creo que se aplica para todo el mundo, hay muy buenas razones para estar confiados. Uno, el estudio se realizó acá en Perú. Vamos a tener pronto datos nacionales. Hasta el momento sabemos que no han habido eventos adversos serios en los pacientes que han sido vacunados, y esperamos con ansia los resultados locales. Pero aparte se han estado usando en otros países. Y usted creo que ha dicho un punto claro, que era Occidente levantó la ceja, y justo hace unos días, no me acuerdo, hace un par de días, ha salido en New York Times justamente un artículo que es: de repente tenemos que comenzar a mirar las cosas con un poco más de amplitud. Necesitamos ver y evaluar, obviamente con objetividad, y ver los resultados, pero no discriminar vacunas porque no vengan de Europa o no vengan de Estados Unidos. Las tecnologías ahorita se han democratizado un montón. China, Rusia en general, inclusive en varios sitios de Latinoamérica o en otros sitios de Asia, se desarrollan tecnologías con bastante facilidad o con una mayor rapidez. Entonces eso nos va a permitir tener una plataforma mucho más amplia. Y es interesante que en mismo Estados Unidos comiencen y en Europa comiencen a preguntarse y a comenzar a preguntar si es que pueden comenzar a usar estas vacunas, que es lo que está pasando con Europa, que está comenzando a mirar con otros ojos las vacunas chinas o las vacunas rusas, porque necesitamos todo el arsenal completo. Necesitamos diferentes tipos de vacunas para poder estar cubiertos, ¿no? Y hay un acento geopolítico, ¿no? De todas maneras, ese escepticismo o esa desconfianza de Occidente tiene que ver en parte con razones políticas, y China, curiosamente, lo que está haciendo es exportar muchísimas de sus vacunas, millones en realidad,
cuando las grandes marcas, por decirlo así, o los grandes laboratorios de Occidente, ya sabemos, han asegurado pues contratos gigantescos con los países ricos. El pedido de la OMS en los últimos días ha sido, oye, hay que repartir estas vacunas por todo el mundo lo más rápido posible. Esta desigualdad en términos del acceso a la vacuna es no solamente moralmente cuestionable, sino efectivamente cuestionable. Es decir, el virus no va a ser erradicado hasta que todo el mundo pueda acceder. Es que creo que ese es el mensaje que debemos tener todos finalmente, y eso incluye hasta a nivel local, como puede ser Perú. Todos tenemos que vacunarnos, no importa, toda persona que esté viviendo en el Perú tiene que ser vacunado. No importa que sea peruano, no importa que sea migrante, no importa que tenga dinero, no importa que no tenga dinero, y eso se aplica a nivel mundial. Porque el virus la única forma de contenerlo es cuando todos tenemos, o cuando la gran mayoría está inmunizado, porque corta cadenas de transmisión. No hay a quién contagiar, y eso hace que el virus vaya desapareciendo de a pocos, como ha pasado con otras enfermedades. El asunto es que, como tú bien dijiste, la parte geopolítica es bien fuerte. Claro, la mayoría de empresas grandes han ido a mercados que ya conocían y los han sobreestoqueado. ¿Y quién va a pensar en los otros países del sur? Y eso es lo que aparentemente se está aprovechando China o está aprovechando Rusia. Y estamos viendo que en la misma Europa no se dan el stock suficiente, porque nunca en la historia de la humanidad se ha tenido la capacidad, o la necesidad, de producir tal cantidad de vacunas. Estamos hablando que tenemos que vacunar al 70 o 80% de la humanidad, de las personas adultas al menos. Es una cantidad gigante. Entonces, tenemos que y eso el programa COVAX que favorece o que está proponiendo OMS es la solución más racional. Tratar de ir cubriendo por capas en todos los países y así poder protegernos todos. Espero ahora con el nuevo presidente en Estados Unidos que ellos participen en COVAX y así poder tener más países en este plan. Es una tarea de la humanidad, ¿no? No es una tarea de países ricos o de países pobres, es una tarea de la humanidad como nunca, al menos nos ha tocado, como usted dice, al menos en nuestra generación o en nuestro ciclo de vida. Las variantes ¿qué tanto nos tienen que preocupar? Están preocupando, de hecho, leía una noticia ahora en el Reino Unido que ha sido el primer país que comenzó a vacunar y ahora, bueno, el propio primer ministro está muy preocupado con el tema otra vez del cierre de las fronteras porque ellos que tenían su variante británica ahora temen el ingreso de nuevas variantes y la consecuencia que esto podría tener en el proceso de vacunación. ¿Qué opina al respecto? O sea, es que eso es lo que estábamos tratando y por eso corremos. Todos los países en comenzar a vacunar necesitamos cortar la cadena de transmisión. ¿Por qué? Cuando yo dejo que el virus circule mucho en una comunidad, por probabilidades se va a mutar. Algunas mutaciones no tienen ningún efecto, otras pueden causar estas variantes. Si yo corto a través de la vacunación, voy a poder reducir ese efecto. Lo que están haciendo Reino Unido, lo que están haciendo otros países de cerrar fronteras es tratando de darle tiempo a terminar el proceso de vacunación. Y esa es una discusión que probablemente vamos a tener que tener varios países para tratar de asegurar nuestro proceso de vacunación para que haga efecto. Y nuevamente, ahí va, ¿de qué sirve de que Estados Unidos o Europa se vacunen todos si es que igual el hemisferio sur no se vacuna? ¿Acaso no van a haber contactos, no van a haber viajes? ¿A quién van a vender? ¿A quién van? O sea, estamos tan interconectados que es imposible pensar una solución eficiente si es que no vacunamos a todos. En los últimos días, la OMS llegó a cambiar sus guías incluso para vacunación a gestantes. Esto, en fin, hemos visto una doctora peruana con 7 meses de embarazo que se ha podido vacunar sin ningún problema. Hace 10 días la recomendación no era tan clara. Eso por un lado. Y por otro lado, hasta ahora, el tema de los niños todavía no serán vacunados y claro, allí hay cierto temor porque también, así como usted dice que hay contactos de viajes, pues los niños son los que tienen contactos con los abuelitos y demás.
¿Se puede esperar que en un futuro próximo los niños sean vacunados también? O sea, definitivamente ya comenzaron ensayos clínicos con adolescentes y pronto deberían empezar con niños. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, entonces sí va a haber esa información y sí eventualmente se va a tener que hacer la vacunación. El asunto es que tenemos que entender que esto es un proceso cambiante. No nos olvidemos que hace un año el Perú no tenía nada de esto mapeado. Se escuchaban como noticias lejanas hace un año. Y todo lo que se ha avanzado en este año de información para desarrollo de vacunas, para todo eso un montón. Y es normal y tenemos que aprender a aceptar que hay ciertas incertidumbres que vamos a tener que manejar. Y esto de las embarazadas, por ejemplo, es un punto. Hace una semana se consideraba que no, ahora se ha visto la necesidad que sí es importante. Un ejemplo, hace poco salió un análisis preliminar donde se encuentra que ha habido un aumento de muertes maternas en Perú. Puede ser que sea por el efecto mismo del COVID, puede ser porque el sistema no ha funcionado, etcétera. Entonces, es necesario proteger a esta población. Y con niños va a pasar lo mismo, probablemente en algunos meses, cuando tengamos más información sobre seguridad. Ahora, ya nos queda claro que la vacuna lo que va a evitar, sobre todo, es la posibilidad de hacer una enfermedad grave, ¿no? Y obviamente, de eso se trata esto, de salvar vidas. Pero no evita necesariamente la posibilidad de contagiarse. No. Lo que se ha visto es que en la mayoría de vacunas lo que se encuentra son presentaciones leves, y eso es lo que buscamos, y eso es lo que se ve en la mayoría de vacunas. A veces uno se puede vacunar para sarampión, pero tiene un episodio un poco más leve, o varicela, etcétera, cualquiera de las vacunas, o neumonía, etcétera. La idea es que tengan eventos menos severos. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es el gran problema que ha habido en COVID y que lo que estamos sufriendo ahorita? Nuevamente, el COVID afecta a entre el 80-85% de las personas, no necesitan mayor cuidado que descanso o inclusive son asintomáticas. El problema que encontramos nosotros ahorita es que hay una cantidad muy grande, ese 10-15%, que requieren que el sistema de salud atienda. Y nuestro sistema de salud, no importa que sea hemisferio norte o hemisferio sur, no ha dado la capacidad, no tiene la capacidad. Lo que hacen estas vacunas es tratar de reducir ese porcentaje o ese número de personas que necesitan atención médica especializada para poder darle un respiro al sistema y poder salvar a las personas que requieran finalmente una UCI o requieran tratamiento con oxígeno. ¿Hay algún grado de controversia con el tema de la prioridad en la población? Ya sabemos que la fase 1 va a cubrir sobre todo pues al personal, bueno, de la primera línea, pero más allá, incluso a todo el personal de salud, luego que se pasen, ¿no?, estas primeras semanas. Están 15.000 bomberos, están más de 240.000 miembros de las Fuerzas Armadas, policías, vigilantes, y hay quienes señalan que por qué se está pasando para la segunda fase a los adultos mayores de 60 años o incluso en algunos casos también la población con comorbilidades. Y se señala que en otros países la cosa es un poco al revés. ¿Es correcto el orden de prioridades que ha establecido el Perú? A ver, en mi opinión personal, yo creo que hay que, probablemente empezando la vacunación, reevaluar. ¿Cuál es la idea de la vacunación? Finalmente lo que acabamos de decir, ¿no? Reducir el impacto de nuestro sistema de salud para que darle respiro al sistema de salud y poder atender mejor a los pacientes. Esa ha sido la gran tragedia del COVID. Si yo vacuno primero y protejo a las personas con más alto riesgo, personas mayores y personas con comorbilidades, voy a tener menos personas requiriendo oxígeno, voy a tener menos personas requiriendo cama UCI. Entonces es por eso que varios especialistas consideramos que habría que replantear esa posición. Entendemos que hay una gran necesidad, que varios grupos de la sociedad requieren y todos están urgentes de recibir la vacuna. Pero con un bien tan escaso tenemos que ser muy eficientes a quién le damos para tratar de reducir el impacto en el sistema de salud. Exactamente, porque en realidad
se está incluyendo, por ejemplo, al personal médico, incluso administrativo, ¿no? Antes, ¿no?, de esta población que usted describe. Entonces probablemente ahí haya que hacer algunos ajustes. Hay otros países incluso que están vacunando antes a los jóvenes precisamente para que no contagien a los mayores. Hay distintas configuraciones, ¿verdad?, de la priorización según lo va estableciendo cada país. Claro, pero nuevamente tenemos que buscar qué es lo que necesitamos ahorita. Lo que nosotros tenemos ahorita es un sistema de salud colapsado. Lo que menos necesitamos son pacientes graves. Si yo tengo que tratar de pensar, ¿cómo evito que los pacientes, a quién dirijo mi vacuna? Primero la línea de defensa, que era el personal de salud que está atendiendo pacientes, que ve pacientes COVID. Eso creo que nadie tiene la duda, que ese tienen que ser los primeros, porque necesitamos de ello para protegernos al resto. Pero de ahí deberíamos pensar en aquellas personas que están con mayor posibilidades de necesitar una hospitalización, para justamente evitarla y tener espacio y comenzar a ver otras enfermedades. La gran tragedia del COVID, aparte de todas las muertes que lamentablemente hemos tenido y todos los problemas que hemos tenido, es que hemos abandonado todo el resto de problemas de salud y que estamos retrocediendo a años y años y años de lo avanzado. Entonces necesitamos regresar a un sistema de salud un poco más equilibrado. Y por eso es que varios especialistas consideramos que habría que reevaluar si es que no ponemos mejor en la primera fase a personas con altas chances de necesitar cama UCI o necesitar hospitalización. Muy interesante lo que señala. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero preguntarle sobre un dato que ha estado circulando hoy. A propósito, esta organización Open COVID, que no sé si usted esté allí o la conozca o qué sé yo, pero me ha llamado mucho la atención que el estimado que ellos hacen es que ¿cuántos se habrían infectado en el Perú? Son 17 millones. Este cálculo lo hacen a partir del exceso de fallecimientos en SINADEF, ¿no?, que por supuesto se repite mucho que el cálculo real de fallecidos estaría por encima de los 100.000, y hacen esta proyección que, la verdad, desde mi ignorancia, me parece desorbitada. Estamos hablando de más del 50% de la población que se habría infectado de COVID, y eso está muy por encima incluso de lo que habíamos conocido de los estudios de prevalencia, que ya era alto, pero no estábamos hablando pues de 50-55% de la población. A ver, primero creo que Open COVID, como varias iniciativas de académicos, personas interesadas en el problema, han tratado de poner el hombro y ayudar, y creo que es bastante loable. El asunto con las proyecciones es que tenemos que tomarlas con muchas pinzas. La dinámica de enfermedad no solamente se maneja con números, hay que entender mucho de la parte de inmunidad, cómo funciona la inmunidad, cómo son los potenciales, las probabilidades que se manejan dentro de diferentes escenarios. No es en una población tan heterogénea como la peruana, los riesgos de transmisión y de contagio no son los mismos, inclusive en un mismo distrito. Entonces, ese nivel de detalle no lo tenemos. Entonces, yo evaluaría con un poco más de cuidado esos números, porque aparte significaría que tendríamos como 50% de las personas que tienen anticuerpos para COVID-19, y por lo que estamos viendo, aparentemente eso no es lo que está sucediendo. Estamos esperando aún los resultados de seroprevalencia, pero inclusive en situaciones donde ha habido alto contagio, en ciudades donde ha habido mucha presencia, no llegan a ser tan altos. Y creo que por eso y por ese nivel de que todavía no es tan alto, seguimos sufriendo todos los países segunda ola, y vamos a tener que tener cuidado con un tercero o cuarto pico, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias, doctor César Ugarte, epidemiólogo, por esta interesante participación en este día pues inicial del proceso de vacunación. Vamos a ir a una